están todos para poder empezar? ¿Estaremos ya, Álvaro? Podemos dar inicio. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes, a nuestros invitados del día de hoy que se han conectado tanto por medio del Zoom como de la plataforma Facebook. Muy buenas tardes a todos, también por supuesto a los anfitriones de la Universidad Católica de Honduras, los compañeros de la Fundación Konrad Adenauer Honduras, Guatemala, y por supuesto a nuestros expositores del día de hoy, Cardenal Rodríguez y Cardenal Ramazzini. En nombre de la Fundación Konrad Adenauer les damos a todos la más cordial bienvenida a este evento organizado conjuntamente con la Universidad Católica de Honduras sobre la carta encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad y amistad social, en la cual, pues como ustedes saben, tendremos la grata oportunidad de escuchar las reflexiones de sus eminencias Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga y Cardenal Álvaro Leonel Ramazzini y Meri. Así que como primer punto me permito iniciar ya dándole la palabra al doctor Elio Alvarenga, rector de la Universidad Católica de Honduras, quien se dirigirá a ustedes para darles unas palabras de bienvenida. Adelante, doctor Alvarenga, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias. Estamos muy contentos de darle la bienvenida, eminencia reverendísima, Cardenal Álvaro Ramazzini y Mero. Doctor Rudolf Teusen, director y representante de la Fundación Konrad Adenauer. Nosotros, el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez como presidente de esta universidad y su servidor Elio David Alvarenga como rector, nos sentimos muy agradecidos con ustedes por apoyarnos en este proyecto. Agradecemos a la Fundación Konrad Adenauer, que es una fundación que tiene principios muy parecidos a la doctrina social de la Iglesia en cuanto a su forma de actuar, y por eso nos identificamos bastante como universidad con la Fundación Konrad Adenauer. Y también agradecemos a las autoridades y empleados de la Konrad Adenauer, a las autoridades de la Universidad Católica. Agradecemos al padre Juan Ángel que ha estado dispuesto a colaborar y a todos los que han hecho posible este evento. Les damos una cordial bienvenida y pues no es para que tanto que me dirija a ustedes solo en el sentido de agradecerles y darles la bienvenida en este evento tan importante que sabemos que va a ser de mucha riqueza para todos los que estemos escuchándolo y viéndolo en este momento o para los que los puedan ver posteriormente. Bienvenidos y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alvarenga. Entonces, sin más, paso a presentarles los perfiles de nuestros dos expositores, quienes nos honran con su presencia el día de hoy. Me voy a permitir leer una biografía tras otra para que luego, cuando inicie el primer expositor, el segundo pueda presentar su reflexión sin interrupción de mi parte. Así que empiezo con la biografía resumida del cardenal Óscar Andrés Rodríguez. El arzobispo de Tegucigalpa, Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, nació en Tegucigalpa el 29 de diciembre de 1942. Pertenece a la congregación salesiana desde el 3 de mayo de 1961. Fue ordenado sacerdote en Guatemala el 29 de junio del año 1970. En el año 65 se doctoró en filosofía en el Instituto Don Rúa El Salvador. Obtuvo el doctorado en teología en el Pontificio Ateneo Salesiano en Roma en 1970. Se doctoró en teología moral en la Pontificia Universidad Lateranense en 1974. Se diplomó en psicología clínica y psicoterapia en Innsbruck, Austria. Realizó los estudios de piano en el Conservatorio de San Salvador. Estudió armonía y composición en Guatemala y en Estados Unidos.
Fue elegido obispo titular en Pudenciana y auxiliar en Tegucigalpa el 28 de octubre de 1978 y consagrado obispo en Tegucigalpa el 8 de diciembre de 1978 y administrador apostólico de la diócesis de Santa Rosa de Copán en Honduras. En 1992 fue uno de los fundadores de la Universidad Católica de Honduras. Fue nombrado arzobispo de Tegucigalpa el 8 de enero de 1993 y fue también administrador apostólico de la diócesis de San Pedro Sula de 1993 a 95. Asimismo, fue vicepresidente de Cáritas Honduras de 1979 a 1988, secretario general de la Conferencia Episcopal de Honduras y desde 1997 es presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras. Fue creado cardenal por Juan Pablo II en el consistorio del 21 de febrero del 2001 con el título de Santa María de la Esperanza. Me permito ahora presentar la biografía de Monseñor Álvaro Leonel Ramazzini y Meri, quien nació el 16 de julio de 1947 en Guatemala, siendo el mayor de 4 hermanos. Cursó estudios de básico y bachillerato en el Seminario Menor Conciliar de Santiago de la Arquidiócesis de Guatemala, considerándolo como su primera comunidad juvenil. Del 65 al 66 estudió filosofía, asimismo teología en el Instituto Teológico Salesiano. En 1970 finaliza su formación sacerdotal en el Seminario Diocesano de Mérida, Yucatán, México. De 1976 a 80 estudia el doctorado en Derecho Canónico por la Universidad Gregoriana de Roma. Las órdenes menores recibidas dentro de su formación fueron las siguientes: tonsura, hostiliado, lectorado, acolitado, exorcistado. En agosto de 1970 fue ordenado como subdiácono en la Iglesia San Pablo en Guatemala. En diciembre de 1970 fue ordenado como diácono en la parroquia Santa María de Jesús Antigua. En 1971 fue ordenado sacerdote en la Iglesia Catedral Arquidiócesis de Guatemala. Estas 3 ordenaciones las recibió de manos de Monseñor Mario Casariego, arzobispo de Guatemala. En 1988 fue nombrado obispo por su santidad Juan Pablo II para servir en la diócesis de San Marcos, dándose su ordenación el 6 de enero de 1989 por el Papa Juan Pablo II en Roma. Tomó posesión de la diócesis de San Marcos en febrero de 1989. En mayo de 2012 fue nombrado obispo de la diócesis de Huehuetenango, tomando posesión en julio del mismo año. Ha desempeñado los cargos de formador del Seminario Mayor de la Asunción, profesor de teología en dicho seminario y en el Teologado Salesiano, profesor de Derecho Canónico en el Instituto Salesiano y rector del Seminario Mayor Nacional de la Asunción. Asimismo, fue delegado de la Conferencia Episcopal de Guatemala para ser miembro del sector religioso de la Comisión Nacional de Reconciliación del Diálogo Nacional, presidente de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal, responsable de la Pastoral Penitenciaria, presidente de la Comisión Episcopal de Justicia y Solidaridad. El 1 de septiembre del año 2019 fue nombrado cardenal por su santidad el Papa Francisco. Recibió la investidura en el Vaticano el 5 de octubre del mismo año 2019. Así que sin más, por favor, Cardenal Rodríguez, pasamos con usted para escuchar sus reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Esta reunión la celebro porque verdaderamente es muy importante que reflexionemos sobre esta encíclica, que algunos la han dejado por ahí escondidita porque causa ronchas. Veo que tenemos 155 participantes y es muy importante esto. Hay 3 prácticamente grandes documentos del Papa Francisco que queremos relacionar. El primero de todos es Evangelii Gaudium, que nos decía cómo vivir con alegría nuestra relación con Dios y el prójimo y el anuncio de su palabra. Después viene Laudato Si, comprender nuestra profunda relación con la naturaleza y con toda la creación, porque somos parte de ella. Y ahora Fratelli Tutti, la relación de fraternidad que nos une a todos. El Papa nos convocó primero a ser una iglesia en salida. Ahora sobrepasa las fronteras y nos invita a ser toda una humanidad
en salida, incluyendo a todas las comunidades y tradiciones religiosas para un diálogo respetuoso y fecundo, viviendo todos como hermanos. Nos pide además ser una iglesia constructora de paz fundada en la justicia, una iglesia en salida, en conversión permanente y sinodal, promoviendo el protagonismo del laicado para construir cotidianamente el reino de Dios. Fratelli Tutti nos muestra caminos nuevos de humanización de la vida a través de la fraternidad y la amistad social. Es una profunda reflexión en el tiempo. El COVID-19 ha puesto en evidencia las fracturas y el fracaso del modelo de desarrollo actual. Y este fracaso afecta a todos los pueblos, pero principalmente a los más pobres. La pandemia es una crisis y nos dice de la cual saldremos mejores o peores, pero nunca iguales. Todos nos necesitamos. Estamos en la misma barca, siguiendo al Señor Jesús. Y a ejemplo de San Francisco de Asís, el Papa nos anima a construir una vida con sabor a evangelio, con sencillez y alegría, como hermanos de los pobres y de la naturaleza. Nos convoca a comunicar el amor gratuito de Dios sin imponer doctrinas, saliendo al encuentro del otro. Nos enseña que así abriremos paso a la fraternidad y a la amistad social, promoviendo la dignidad, los deberes y los derechos. Ya el documento de Aparecida nos decía en el número 514, es posible experimentar vínculos de fraternidad, solidaridad y universalidad. En ellos el ser humano es llamado constantemente a caminar siempre más al encuentro del otro, convivir con el diferente, aceptarlo y ser aceptado por él. Nos recordaba el documento de Aparecida. Debemos pensar en algunos ejes fundamentales que podrían servir como clave de lectura para esta encíclica. Y yo señalo el dinamismo universal del amor como punto de partida. La relación entre lo local y lo universal. La arquitectura y la artesanía del encuentro, que es un tema muy central en la mente y el corazón del Santo Padre. La dignidad de cada ser humano más allá de las circunstancias. Lógicamente, el destino común de los bienes, un principio tradicional de la doctrina social de la Iglesia. Y la promoción humana a través del trabajo, la necesidad de una sana política y de una humanidad samaritana. Yo creo que Fratelli Tutti aborda la novedad de esta época que sufre unas divisiones muy grandes entre empobrecidos y enriquecidos. Y por si fuera poco, subraya también las consecuencias de la pandemia global que estamos viviendo. La COVID-19 ha acelerado y ensanchado la llamada tan fuerte a la fraternidad universal en que ahonda el Santo Padre. Nos habla de sueños que se han roto en pedazos, que no han llegado a extenderse a toda la humanidad. Y nos dice, vivimos en un momento en que algunos de estos sueños de fraternidad y de igualdad parecen haberse roto. Hago un paréntesis dentro del paréntesis.
es muy interesante que todos nuestros países surgieron a la vida independiente inspirados por la Revolución Francesa. Libertad, igualdad y fraternidad. Hubo una ideología que quiso igualdad sin libertad, otra que nos impone a la fuerza, diría yo, sin libertad, una igualdad que no existe. Y la fraternidad no llega de ninguna parte, porque es necesario, nos dice el Papa, que la verdadera sabiduría suponga el encuentro con la realidad. Es necesario dar rostro a las afirmaciones, superar la dialéctica de los contrarios tan típica de nuestro tiempo. El Santo Padre sale al paso de los populismos y de las condiciones del individualismo en la existencia. Pone delante de nosotros rostros concretos, como lo venimos haciendo desde la Conferencia de Puebla. Además, al leer la encíclica, nos damos cuenta que debemos adoptar la actitud del buen samaritano. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es como el buen samaritano, porque todos tenemos algo del herido que está en el camino. Todos tenemos algo del buen samaritano y quizás tristemente de los que pasan de largo. Se trata de proponernos un encuentro con el que está caído en el camino de una forma real y adoptar esa actitud. Si verdaderamente tomamos conciencia de que somos todos hermanos, los que llegan han de ser acogidos como tales. Y aquí abriríamos un capítulo enorme que se llama los inmigrantes o los refugiados. Hay que tener un corazón abierto al mundo entero. Y el Papa pone un acento en cómo poner en diálogo lo local con lo universal. Recuperar el sentido de la amabilidad. Hay que cultivar lo que Francisco llama un encuentro hecho cultura, sobre todo en las relaciones más cercanas que tenemos. Y al hablar de amistad social, el Papa Francisco nos dice que si la fraternidad nos da ese horizonte de universalidad, la amistad nos tiene que acercar al gusto de escuchar al otro, aunque tenga ideas diferentes. Hay que recuperar ese sentido de la amabilidad. Y yo creo que mi tiempo se ha consumido. Solo quiero señalar la contribución de las religiones al sueño de la fraternidad y la amistad social, porque desde el comienzo de su pontificado, el Papa ha deseado introducir a la Iglesia por las sendas de la fraternidad y del amor universal. Y esos gestos ecuménicos que ha hecho, pues, son como la base de esta llamada que nos hace. ¿Qué pueden aportar las religiones en la construcción de la fraternidad? Es el contenido del capítulo 8. Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Y termino diciendo, muchos comentaron y ni la leyeron, la encíclica, diciendo, el Papa se mete en política. La encíclica no es sobre la política, pero trata de la buena política, que ojalá nuestros políticos siquiera la leyeran una vez para ponerla en práctica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cardenal Rodríguez, por su excelente reflexión. La verdad es que sí dan ganas de escuchar una hora más a cada uno. Hay mucho que hablar del tema, y teniendo toda esta gente acá como nosotros, imagínense qué lindo sería una discusión en donde la gente pues pudiera también interrumpir y dar sus opiniones, sus preguntas. Así que sobre esto exhorto a todos nuestros participantes a que en el espacio de preguntas y respuestas
tengan ahí la oportunidad en ese espacio de hacer alguna pregunta y tendremos unos minutitos al final para que el padre pues pueda planteárselas a los dos cardenales. Así que por favor aprovechen esta oportunidad, esta linda oportunidad para plantear ahí sus dudas. Pasamos entonces por favor con el cardenal Ramazzini y el micrófono es todo suyo. Adelante por favor. Muchas gracias, cardenal Rodríguez. Bien. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo muy fraternal en el espíritu de Fratelli Tutti. Y qué bueno que el cardenal Rodríguez haya terminado diciendo lo que dijo, porque eso a mí me abrió las puertas sin habernos puesto de acuerdo. Porque el tema que yo quiero tratar se refiere al capítulo 5 de la encíclica, la mejor política. La mejor política. Me van a permitir que rápidamente yo lea los títulos de cada uno de los números en que están agrupados. Está agrupado todo el contenido de este capítulo 5, la mejor política. El Papa comienza a hablar de populismos y liberalismos. En segundo lugar, hace también una reflexión sobre popular o populista. Luego, los valores y los límites de las visiones liberales. Luego toca el tema del poder internacional, las organizaciones internacionales, etcétera, ¿no? Pero luego habla de la caridad social y política. Cuando yo leí, al salir publicada esta encíclica, esa terminología, caridad política, pues me quedé un poco desconcertado, pero luego al reflexionar y a leer sobre esos números entendí claramente qué es lo que el Papa trata de decirnos, porque es verdad, el mandamiento más importante para nosotros, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y qué bueno que el cardenal Rodríguez haya recordado este pasaje que el Papa lo menciona del hombre herido en el camino. ¿Cuál es la política que se necesita? Y aquí hay otro término importante, el amor político, que tiene que ser después un amor efectivo. El Papa luego señala la actividad del amor político, los desvelos del amor, un amor que integra y reúne, y luego esta frase, que es sumamente importante, más fecundidad que éxitos. Bien, quería como poner en el contexto, porque yo voy a ir haciendo así una pasada rápida de estos números, sobre todo ahora que aquí en Guatemala pues estamos viviendo una crisis muy seria, que no sabemos a dónde va a llevar a esta sociedad guatemalteca, a las autoridades, etcétera. Pero la situación que estamos viviendo ahora, en este momento, es realmente una situación complicada. En el número 154 está escrito, para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial, no olvidemos que es Fratelli Tutti, todos hermanos, todos, la humanidad global, tengan o no tengan religión o tengan religión, somos una humanidad global. Para poder desarrollar esa comunidad mundial y poder lograr la fraternidad, se necesita la amistad social. Y para poder lograr esa amistad social, hace falta la mejor política, puesta al servicio del verdadero bien común. Como decía el cardenal Rodríguez, pues cuando la encíclica salió, nosotros nos permitimos hacerla llegar a algunos de los políticos para que hicieran el favor de leerla, porque realmente la mejor política debe de ser aquella que está puesta al servicio del verdadero bien común. Luego se comienza a hablar aquí de los populismos y los liberalismos, de lo que es popular o de lo que es populista. En esta semana pasada y días anteriores, y todavía el día de ayer y el día de anteayer, hubo aquí en Guatemala bloqueos de carreteras. No se podían pasar por diversos lugares
Todo eso, según las informaciones que nosotros recibimos, que el periódico dio, hizo que se perdiera en el país 280 millones de quetzales. Muy bien. ¿Qué ha sucedido cuando nosotros de la Conferencia Episcopal hablábamos de que los bloqueos no son la solución para resolver la problemática de la cual ahora se habla, que se pide destituir al presidente, que se pide la destitución de la fiscal general? Pues hemos recibido palo. Es decir, nos están diciendo que no estamos a favor del pueblo. Y es que el desprecio de los débiles, escribe el Papa Francisco, puede esconderse en formas populistas que son utilizadas demagógicamente para fines de los que demagógicamente quieren seguir utilizando un cierto discurso o una cierta práctica para poder decir, nosotros somos los héroes de la sociedad. Miren, nosotros de veras estamos a favor del pueblo. Por eso, los que no aprueben los bloqueos de carreteras están contra el pueblo. Los que no favorezcan medidas violentas en las manifestaciones públicas están contra el pueblo. Pero también aquí es muy importante señalar que el Papa también habla de las formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos. El cardenal Rodríguez mencionaba el documento de Aparecida. Y a partir aún antes de Aparecida, cuando tuvimos la realización del Sínodo de América, ese encuentro entre obispos del norte, del centro y del sur, pues hablábamos precisamente de cómo las situaciones conflictivas que viven nuestros países se deben muchas veces a intereses económicos de ciertos sectores que, voy a decir tal vez una palabra que no sea la mejor, que desgraciadamente se consideran cristianos y católicos y que aún desafortunadamente son personas que van a la misa dominical cada domingo, ahora pues las restricciones no lo permiten, y que se presentan como los buenos católicos, pero con una mentalidad en la cual el espíritu liberal de el dinero es lo que importa, el dinero es lo más importante, hace que se mantenga una conflictividad. Más adelante, el Papa señala algo que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo no olvidando que en la Iglesia Católica existe toda la riqueza doctrinal de la doctrina social de la Iglesia, que desafortunadamente, si ni siquiera se lee una encíclica como Fratelli Tutti, mucho menos se van a leer otras encíclicas que son obras maestras del magisterio de los papas, no solamente de este siglo, sino del siglo pasado y del siglo antepasado, y así podemos ir hacia atrás. ¿Cuál es la clave de lectura de la realidad social? Si la clave de lectura de la realidad social es el populismo, entonces el resultado va a ser que se va a hacer entrar en crisis un concepto sumamente importante que el Papa aquí lo desarrolla, que es la noción de pueblo. Porque hoy por hoy se dice, es el pueblo, hacemos esto porque el pueblo es el que lo manda. Y por eso es muy importante en ese número 157 y sobre todo en el número 158, cuando el Papa escribe, pueblo no es una categoría lógica, ni tampoco es una categoría mística, si lo entendemos en el sentido de que todo lo que hace el pueblo es bueno, o en el sentido de que el pueblo sea una categoría angelical. Sabemos que el pueblo no es una categoría angelical. En el pueblo, si lo hablamos así en general, pues habrá personas bien intencionadas y habrá personas mal intencionadas. La palabra pueblo tiene algo más que no se puede explicar de manera lógica. Es decir, el tema de ser parte de un pueblo significa formar parte de una identidad común, hecha de lazos sociales y culturales, y esto no es algo automático, sino todo lo contrario. Es un proceso lento, difícil, hacia un proyecto común. Y aquí es en donde podemos hablar entonces de esa realidad de una política que esté al servicio y que desarrolle la amistad social y que realmente busque
el bien común, verdadero bien común. Bueno, yo vivo en un país en donde hay pueblos indígenas. Aquí en la diócesis donde yo estoy hay 9, 8 pueblos indígenas diferentes. Y cada quien con sus peculiaridades, pero al final pueblos indígenas. Y tenemos también el pueblo ladino. Por eso, muy importante la reflexión que el Papa hace aquí cuando habla de pueblo y sobre todo cuando señala que hay líderes populares que no son populistas, sino que realmente interpretan el sentido de un pueblo, conocen su dinámica cultural y las grandes tendencias de una sociedad. Y en ese sentido, entonces, van ayudando para que se puedan dar proyectos duraderos de transformación y crecimiento, que implica también la capacidad de ceder lugar a otros para poder alcanzar el bien común. Aquí el Papa hace una crítica muy interesante sobre los grupos populistas cerrados que van a desfigurar la palabra pueblo. Y lo estamos viendo aquí ahora en Guatemala. Pero otra expresión equivocada de la degradación de un liderazgo popular es el inmediatismo. Y aquí tendríamos nosotros que decir la gravísima deficiencia de nuestras clases políticas que son siempre inmediatistas. No tenemos planes de desarrollo integral, tomando en cuenta las circunstancias concretas de desarrollo integral para los próximos 25 años. Yo vivo aquí en una ciudad en donde varios barrios de esta ciudad no tienen agua. Y hasta hoy las autoridades municipales, tengo 9 años de vivir aquí, las autoridades municipales nunca han hablado de un plan de largo alcance para poder facilitar el agua a todos estos cantones, aquí llamamos cantones, a estos cantones que no tienen agua. Y el agua se vende y la gente la tiene que comprar. Es decir, falta esa visión de largo plazo. Pero aquí hay un elemento muy importante que el Papa Francisco señala y que creo que hoy por hoy nos puede llevar a pensar en los miles y miles de personas que están buscando ir hacia los Estados Unidos. Hoy leía una información bastante triste de que Estados Unidos ha deportado a centroamericanos, ha deportado también a africanos, los han puesto en aviones y en connivencia con el gobierno mexicano, los han hecho llegar a la frontera sur de México y los han puesto en territorio guatemalteco. Es una información que hoy la leía. El tema lo menciono, el cardenal Rodríguez también lo había mencionado, porque el tema de las migraciones tiene que ver con el gran tema del trabajo. Cuando una persona tiene un trabajo permanente, cuando una persona tiene un trabajo bien pagado, no va a estar buscando irse a Estados Unidos. Conozco tantas comunidades en los Estados Unidos que realmente es gente que si aquí hubieran tenido la oportunidad de trabajar, no se hubieran ido. Absolutamente no se hubieran ido con todos los problemas que encuentran. Hay un número aquí bien interesante cuando se dice que en el número 167, que la tarea educativa, el desarrollo de hábitos solidarios, ahí tenemos el gran reto de una pastoral que fomente la solidaridad, la capacidad de pensar la vida humana más integralmente, la hondura espiritual, hacen falta para dar calidad a las relaciones humanas, para dar calidad a las relaciones humanas. Sería muy interesante hacer como una encuesta, ¿no? ¿Cuántos de los que están inmersos en la política de partido y política en un sentido general, tienen procesos de vida espiritual, independientemente de la religión, sean cristianos católicos, sean mormones, sean testigos de Jehová, sean ortodoxos? ¿Cuántos realmente de los que están tomando decisiones viven esa experiencia de llevar adelante procesos espirituales entendidos como relación con Dios y relación con el prójimo? Por eso, al leer este número 167, me llamaba la atención que la hondura espiritual hace falta para dar calidad
a las relaciones humanas, de manera que sea la misma sociedad la que reaccione ante las inequidades que hay, ante las desviaciones que hay, ante los abusos de los poderes económicos, tecnológicos, políticos o mediáticos. Voy a pedir favor que me digan cuando falten 2 minutos porque yo no tomé el tiempo y entonces yo tengo la mala costumbre de hablar demasiado. En el número 168 hay una frase que la doctrina social de la Iglesia la ha repetido muchísimas veces, pero que desgraciadamente hemos sido voz que clama en el desierto. El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. El mercado solo no soluciona ni resuelve todo. Pero luego, más adelante dice, necesitamos rehabilitar una sana política que no esté sometida al dictado de las finanzas. Que no sea entonces poderoso caballero es don dinero, sea dinero legítimamente habido o sea dinero ilegítimamente habido. Hoy en la tarde, solamente para poner un ejemplo del dinero ilegítimamente habido, me mandaron un video que aquí en la frontera, porque Huehuetenango está cerca de la frontera de México, de Chiapas, me mandaron un video en donde tal parece hubo un enfrentamiento entre narcotraficantes de los cárteles de México que quieren ocupar territorio aquí en la frontera nuestra de México, Guatemala, y que abarca parte de esta diócesis en la que yo estoy. El poder del narcotráfico es el poder del dinero, y es el poder del dinero mal habido. Por lo tanto, la insistencia del Papa es, tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro para que, siendo el centro, se constituya al mismo tiempo en ese pilar sobre el cual se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos. Bueno, yo creo que ya se me va terminando el tiempo, pero no quisiera terminar sin referirme al número 177. Y voy a leerlo textualmente. El Papa escribe, ¿cuál es la política que se necesita? Me permito volver a insistir que la política no debe someterse a la economía y que la economía no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Bueno, habría que leer también la otra encíclica que tiene que ver con todo el tema del cambio climático, con todo el tema del cuidado de la naturaleza, en donde se hace una crítica fuertemente de la tecnocracia. Y termino. Aunque haya que rechazar el mal uso del poder, la corrupción, la falta de respeto a las leyes y la ineficiencia, no se puede justificar una economía sin política, que sería incapaz de propiciar otra lógica que rija los diversos aspectos de la crisis actual. Necesitamos una política, necesitamos políticos que piensen con visión amplia y que lleven adelante un replanteo integral, incorporando en un diálogo interdisciplinario los diversos aspectos de la crisis. Una sana política capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas que permitan superar presiones e inercias, visiones. Esto, dice el Papa, no se puede pedir a la economía, ni tampoco se puede aceptar que la economía asuma el poder real del Estado. En una palabra, si queremos realmente ir en ese desarrollo integral sostenible que favorezca la fraternidad social y que favorezca una caridad política, necesitamos trabajar fuertemente en ir preparando mejor a políticos que entiendan lo que realmente es la verdadera política. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Cardenal Ramazzini. Paso entonces la palabra al padre Juan Ángel López, quien moderará las preguntas de los asistentes. Adelante, padre. Muchísimas gracias, doña Virginia. Quiero recordarles a todos que los comentarios hechos tanto por el cardenal Rodríguez como por el cardenal Ramazzini responden a esta que es una encíclica social. Y como el mismo Santo Padre lo decía, al final de lo que podríamos llamar la introducción de la misma encíclica, nos invitaba a soñar como humanidad.
aún con nuestras diferencias, pero manteniendo el hecho de que todos estamos cobijados bajo la misma tierra, bajo la misma casa común y sobre todo entendiendo que todos somos hermanos. Hay varias preguntas, eminencias, así que vamos a tratar de darle paso. Voy a ir por el orden y dándole un respiro al cardenal Ramazzini. Voy a hacerle la primera pregunta al cardenal Rodríguez para que así vayamos. Hay varias, vamos a tener que hacer una discriminación aquí, aunque no debe ser así, pero tiene que hacerse. Dice Juan García, eminencia, ¿cómo vivir la fraternidad con quienes no respetan lo que se considera sagrado y quieren forzar la aceptación y tolerancia de sus ideas? Por ejemplo, llámese ideología de género, o etcétera. Esta es la pregunta que hace Cardenal Rodríguez, entonces su respuesta. Gracias. Es un problema cuando la persona cree que tiene toda la verdad y no está acostumbrada a escuchar. Nos damos cuenta que esta antropología nuestra poco a poco ha ido acrecentando el individualismo y por consiguiente también la dificultad del encuentro. El Papa Francisco desde el principio, desde Evangelii Gaudium, nos ha puesto ese camino, el encuentro. Y el encuentro que tiene su fuerza en la comunidad de fe, en la iglesia. En la iglesia no somos simplemente personas encerradas en nosotros mismos. La iglesia de por sí es comunión, es comunidad. Y en comunión y participación es que vamos construyendo algo nuevo conforme al reino. Y entonces el problema es ese, necesitamos convertirnos y darnos cuenta que la suma de individualidades y de egoísmos encerrados nunca va a producir una comunidad. Y es necesario convertirnos y que verdaderamente las comunidades eclesiales, las pequeñas comunidades, las comunidades de base van abriéndonos para que entendamos que no podemos pensar que tenemos el 100% de la verdad. Y ahí está el problema de las ideologías, porque las ideologías son antropófagas y piensan que solo esa ideología es la verdad y a los demás hay que destruirlos. Y eso no es un camino ni para la paz ni para la fraternidad. Es un camino que hay que hacer y es un camino que se ha avanzado bastante. Nosotros nos damos cuenta en las comunidades de base, en las pequeñas comunidades, hay ya apertura a escuchar al otro y a tratar de comprender al otro. Pero las ideologías, y como decía el cardenal Ramazzini, especialmente esas ideologías que piensan que el mercado es toda la solución y el desarrollo viene simplemente del dinero, es un error. Gracias, eminencia, por su respuesta. Sin duda, el mismo Santo Padre señala en la Fratelli Tutti este llamado a superar esa visión ideologizada. Eminencia, cardenal Ramazzini, una pregunta que hacen así aquí es, a Manuel Cruz, ¿cómo darle rostro concreto, creíble y palpable a esas reflexiones? Supongo que no a las de ustedes únicamente, sino al mismo hecho de lo que el Santo Padre dice. O sea, ¿cómo darle rostro concreto y creíble a todo esto? Bueno, tenemos en nuestras diócesis, vicariatos apostólicos, la pastoral social. Y esa pastoral social debe verdaderamente de ponerle mucha atención a la formación. Es triste, sí, lo que decía el cardenal Rodríguez al principio. ¿Cuántas personas no han leído esta encíclica? Cuando ni siquiera los sacerdotes la leen, eso es mucho más grave, ¿no? Eso sí es más escandaloso, que habría que ver qué es lo que pasa. Creo que el tema de la formación es fundamental, pero no solamente formación intelectual de conocimiento de la doctrina, que es importante, formación de las conciencias en los valores éticos, de la fe cristiana. El punto es que muchas personas actúan sin ni siquiera preguntarse, esta acción que voy a realizar, ¿va de acuerdo al Evangelio o no va de acuerdo al Evangelio? Porque al final la doctrina social de la Iglesia sabemos lo que es. No contradice el Evangelio, al contrario, lo desarrolla y lo amplía.
Para mí el tema fundamental es ese, formación. Formación de conciencias y formación de actitudes. Y en ese sentido creo que un gran reto que tenemos es desarrollar una pastoral juvenil que ayude verdaderamente a que los jóvenes y señoritas vayan asimilando los valores del evangelio y los valores de la doctrina social de la iglesia. Y en ese sentido, gran responsabilidad la tienen las universidades católicas. Aquí nosotros en Guatemala hemos tratado de entablar un diálogo hace ya tiempo con las universidades, 2 universidades que se dicen católicas, y la respuesta ha sido, no, nosotros no somos católicos, nosotros somos aconfesionales, de inspiración cristiana. Es decir, eso es serio, ¿no? Eso es serio porque la universidad es el lugar en donde se desarrolla el pensamiento. Entonces creo que enfatizar en una pastoral juvenil que ayude a que los jóvenes y muchachas entiendan la realidad, la conozcan mejor y la sepan interpretar desde el evangelio y desde la doctrina social de la iglesia, va a ayudar a que podamos, a que puedan ser y podamos ser sal y levadura. Así es como yo lo pienso. Muchas gracias, Eminencia. Hay, de hecho, algunas preguntas que giran en torno a esto, que están mucho más adelante. Charlie Mateo, por ejemplo, estaba preguntando eso, que cómo hacer que en un pueblo tan ignorante como el nuestro, los nuestros, con un alto índice de analfabetismo y siendo ignorante, así es como lo llama él, ¿por qué las universidades, que son cuna de la ciencia, no contribuyen a esto? Pero yo doy fe de que nuestra universidad ha intentado la formación de los políticos y se quedó desierto la maestría que se había propuesto para que hicieran. Y le agradezco que recuerde que efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo con usted y el cardenal Rodríguez va a decir que sí. Somos a veces los sacerdotes los también más analfabetos en este sentido, ni leemos ni escribimos. Y estas son cosas que deberíamos de manejar para que también la gente las maneje. Eminencia, cardenal Rodríguez, hay preguntas directas a usted, entonces se las traslado tal cual. Cuando usted se refirió a la humanidad samaritana, ¿es igual hablar de la humanidad de Jesús en el contexto de la palabra? Lógicamente, el buen samaritano que se narra en el Evangelio es el Señor Jesús. Él es el que se encarnó para asumir nuestra humanidad y llevarla a la perfección. Por consiguiente, ese buen samaritano no es simplemente otro más de los conciudadanos de Samaria y de los enemigos de Judea. No, es Jesús que tomando la carne de uno de nosotros nos enseña cómo no podemos pasar de largo, sino que tenemos que verdaderamente actuar. Y analizando ese capítulo tan bello de la encíclica, nos damos cuenta de varios verbos que están ahí, porque no es simplemente un acto impulsivo de alguien que sintió lástima, no, es un conjunto de verbos. Vio, se acercó, recogió al herido, lo montó en su cabalgadura, le purificó las heridas con aceite y con vino, lo lleva a una posada, paga por eso y todavía queda cuando vuelva. O sea, no es simplemente alguien que hizo un acto de caridad, digamos, y ya se lavó las manos y se fue. Es el mismo Señor Jesús, es la humanidad del Señor Jesús, el hombre perfecto. Gracias, Eminencia. Hay varias preguntas y voy a juntarlas en una sola porque realmente son muchas y están apareciendo cada vez más y el tiempo siempre es nuestro mayor enemigo. Quedan 8 minutos para que cerremos este panel y este momento de compartir. Eminencia, cardenal Ramazzini, mucha gente está preguntando cómo hacemos los católicos, cómo podemos incidir los católicos, o sea, qué actitud se debe asumir para contribuir a la fraternidad social actual. Usted ya habló un poquito de esto, evidentemente, pero le traslado de nuevo la pregunta para que así 3 o 4 que han preguntado, pues usted pueda también responderles. Ya, gracias. Pero antes yo quisiera reafirmar lo que ha dicho el cardenal Rodríguez, y es que aquí en la encíclica, en el número 180, se habla del amor político, y ese término es muy importante, ¿no? Él lo acaba de decir, reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar una amistad social que integre a todos. No son meras utopías, ese es el ideal. Solo quería reafirmar esa idea, ¿no?
Yo pienso que lo que tendríamos que seguir haciendo realmente es todo un trabajo de concientización. Un trabajo de concientización permanente. Pongo un ejemplo. Gracias a Dios y a los esfuerzos de muchas personas, tenemos toda una cadena de emisoras católicas. Bueno, utilicemos nuestras emisoras católicas para desde ahí difundir el mensaje evangélico y el contenido de la doctrina social de la Iglesia. Tenemos nuestros grupos de pastoral juvenil, nuestras comunidades juveniles. Hagámoslos entrar en un estudio permanente, consciente, constante de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Nos ha faltado mucho. Ahora hemos comenzado una iniciativa con alguien desde Chile, el señor Antonio Rosas, una escuela de formación para los políticos, una escuela de formación para quienes quieran de veras formarse en la política. Es una iniciativa interesante, porque lo que vamos a tratar de hacer ahí es formar a aquellos que están involucrados en la política. Tal vez yo soy repetitivo, ¿no? Pero la dinámica de una formación constante, permanente, con los ojos abiertos para ver. Cardenal Rodríguez señalaba los pasos, ¿verdad? En el análisis que hacía del samaritano. Así deberíamos de ser. Creo que tendríamos que ser menos teóricos, sin dejar de ser teóricos, y más prácticos. Y en ese sentido, lástima ahora, la pandemia no nos lo permite, pero siempre esas experiencias de llevar a los jóvenes, a las señoritas, a conocer las realidades, sacarlos de la ciudad y llevarlos a las aldeas y que duerman en el suelo y que coman tortillas y frijoles porque no hay nada más que comer, o que vayan a trabajar a las fincas de café para ver las situaciones de los cortadores de café. Esas son experiencias que van templando el espíritu, para no quedarnos solamente en afirmaciones teóricas o especulativas. Muchas gracias, Eminencia. Hay varias preguntas, insisto, que giran una vez más sobre lo que ustedes ya hablaron, ¿no? Sobre la influencia. Cuando se habla de política, se entiende que se trata de los partidos políticos y ahí están muy ideologizados. Hay al menos dos preguntas que giran en torno a cómo hacer para llevar estas buenas prácticas, llamémosle así, sufriendo el hecho de que la corrupción es el pan de cada día. Eminencia Cardenal Rodríguez, o sea, ¿cómo hacemos para responder frente a esto? Porque efectivamente en nuestros países no es que están exactamente catalogados como los más transparentes, los países en los que mejor se cumple con el elemento de la ética política. Y entonces, ¿cómo respondemos? O sea, ¿respondemos solamente orando? Porque los políticos, y lo dice otra pregunta, dicen que la iglesia no se tiene que meter en política, que la iglesia no tiene que hablar de nada de estas cosas. Es lo de cada día, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo le respondemos, Eminencia? Bueno, en primer lugar, darle a Dios lo que es de Dios. Ellos solo hablan de darle al César lo que es del César, pero no le dan a Dios lo que es de Dios. ¿Cuál es la preocupación por el bien común? Porque lógicamente alguien que asume la vocación política y no la vocación del dinero es alguien que debe comprender que entrar en el campo de la política es entrar con los sentimientos del Señor Jesús, pensando en el sufrimiento de su pueblo y no simplemente como un camino fácil para enriquecerse con dinero fácil y con el poder. Eso para mí es que se ha completamente desfigurado. Con el cardenal Ramazzini, que somos muy buenos amigos y que fuimos compañeros también en la teología. Entonces, tantas veces hemos hablado de que se necesita completamente una evangelización de los políticos y de la política. De lo contrario, aquí en todo nuestro continente pasamos, con algunas excepciones, pasamos por etapas tristes de gobiernos militares. Y cuando se vuelve a la democracia, entre comillas, lo que pasó es que los tuvieron como en una refrigeración, pero volvieron atrás más corruptos quizás que antes. Y esto es muy triste. Pero el único camino
es continuar, como nos dice el cardenal, continuar insistiendo, porque la doctrina social de la Iglesia es un instrumento de trabajo y de liberación. Necesitamos liberarnos de ese tipo de políticos que son simplemente negociantes y pensar que en la juventud hay tantas energías y tanta fuerza si podemos verdaderamente formarlos para que constituyan una nueva clase política. A mí no me gusta usar la palabra clase política, pero se usa mucho porque son los mismos que están ahí. No, deberíamos ser capaces de animar una nueva clase política con distintos criterios. Pero uno de los inconvenientes es que no hay justicia y que lo que llamamos justicia es favorecer la impunidad de los que tienen dinero y de los que tienen poder. Y mientras no exista justicia y siga la impunidad, será muy difícil buscar nuevos caminos. Fíjense, y perdón si me refiero a dos cosas concretas. ¿Cómo es posible que un presidente de un país que sale cuestionado inmediatamente viaja a otro país y cambia su nacionalidad? ¿Y la cambia para qué? Para ser impune y para que ahí esté refugiado. Una democracia no debe servir para encubrir impunidad y debe haber justicia. Es uno de los puntos débiles que tenemos en nuestros países, que los auténticos saqueadores de nuestros países nunca devuelven. Es capaz que los meten presos, pero el dinero que se hizo, y nosotros sabemos por la fe que tenemos que el que roba tiene que devolver lo robado. Y aquí no pasa nada, simplemente parece una gracia, ¿eh? Yo creo que todo eso requiere un esfuerzo muy grande de llevar el evangelio a la clase política y hacer que se conviertan. De lo contrario, nunca saldremos de la postración. Gracias, Eminencia. Decía un amigo mío que el problema de la clase política es que nunca estuvieron en clase de moral y cívica. Y entonces no entienden ni de civismo ni de moral. Entonces, por eso de clase no tienen nada. Ya el tiempo, ya nos pasamos de hecho de las 5, pero voy a hacer una última pregunta, que es la última que está puesta en mi, porque me parece que es importante. Cardenal Ramazzini hablaba del hecho de por donde está usted, por la diócesis, una diócesis de frontera, digamos. Habla aquí este hermano Laureano Leibit Luján, ¿cómo vencemos el miedo? El miedo al silencio, que es producto, lo dice él, de la polarización, de la narcoactividad, de la virtualidad y de la corrupción que nos ataca. ¿Cómo vencemos el miedo, Eminencia? Ya, pero antes solo quisiera añadir a lo que dijo el cardenal Rodríguez. Tenemos un sistema financiero cómplice. Tenemos un sistema financiero cómplice de la corrupción y de eso se habla poco. Bien, bueno, ¿qué voy a decir? Perdonen que dé el testimonio mío personal, que también el cardenal lo vivió en un momento de su historia personal, ¿no? A mí me trataron de asesinar. Bueno, ¿qué es lo primero que uno piensa cuando le dicen lo vamos a asesinar? Bueno, no es que se lo digan a uno, ¿no? Llegan los anónimos, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero es que uno siente miedo, así como usted dice, ¿no? El miedo es natural. ¿Qué es lo que logra ayudar a que uno que tiene miedo pueda superar ese momento? La confianza en Dios. Por eso yo hablaba de una espiritualidad. Es decir, los que nos involucremos en todas las acciones de transformaciones sociales, tenemos que tener de verdad una espiritualidad que nos sostenga en los momentos de crisis. Nosotros ahorita aquí en Guatemala estamos pasando un momento difícil. Me refiero a la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Publicamos un comunicado y hemos recibido palos, y al arzobispo de Ciudad de Guatemala, Gonzalo de Villa, le pusieron una manta ahí en la verja de la catedral, donde lo denigran diciendo que él es un Judas traidor. Es decir, estamos expuestos a eso.
Pero si uno realmente no tiene una espiritualidad radicada en la confianza en Dios, en saber que el Señor Jesucristo no nos abandona, en saber que que no se cae ni siquiera un cabello de la cabeza sin que sea la voluntad y que no se mueve ninguna hoja sin que sea la voluntad de Dios, entonces uno no va a superar el miedo. No, cuando uno lee los testimonios de los mártires del Quiché, cuando uno lee los testimonios de los mártires de Izabal o del mismo hermano Santiago Miller aquí en Huehuetenango, uno descubre que lo que lo sostenía en sus momentos de miedo y de temor era decir, Señor, mi vida está en tus manos. Y qué bueno que próximamente, no sé cuándo, va a ser canonizado Carlos de Foucauld, porque uno de los ejes de la espiritualidad de Carlos de Foucauld era ese, ¿no? Yo me abandono en las manos tuyas, Señor. Ese es el único remedio para vencer el miedo. Saber que uno tiene su vida en las manos del Señor y que no se mueve ninguna hoja de ningún árbol sin que el Señor lo permita. Pero que vamos a tener miedo si el Señor Jesús lo tuvo y San Lucas nos va a decir que sudó gotas de sangre, pues el miedo lo vamos a tener, pero el asunto no es tenerlo, el asunto es que nos dejemos dominar por el miedo. Y eso no debe de ser. Para un cristiano que tiene fe y esperanza, no puede dejarse dominar por el miedo. Muchísimas gracias, Eminencia. Me decía precisamente un hermano sacerdote que estuvo también con una pistola apuntándole, que justo cuando sintió que ya lo iban a matar, de lo único que se acordó fue de aquello que nos decía el Señor y que, lo sabemos, se repite 366 veces en la Biblia. No tengas miedo, soy yo estoy contigo. Bueno, agradecemos a todos los que nos han acompañado. Hasta el momento se quedaron 188 participantes. Agradecemos a la Fundación Konrad Adenauer, a la Universidad Católica Nuestra Señora Reina de la Paz en Honduras, al cardenal Óscar Andrés Rodríguez, al cardenal Álvaro Ramazzini, que nos han ayudado con esta reflexión. Ojalá, y lo digo porque aquí está ya en la pantalla doña Virginia, está don Rudolf Tausen también, que bueno, hagamos más de esto, pues, que ya ven que hay mucho interés de parte de la gente y ustedes que en la Fundación se dedican a formar precisamente en este campo, que no nos cansemos de llevar este mensaje de esperanza, de llevar este mensaje de aliento para nuestros pueblos. Cardenal Ramazzini decía las reacciones que han tenido en Guatemala con respecto al comunicado. Había algunas cosas en las preguntas que también con los mensajes de la Conferencia Episcopal de Honduras, felicitando al cardenal Rodríguez y a la Conferencia Episcopal. A mí que me toca ser el portavoz, yo sé lo que significa recibir palos por decir la verdad. Así que adelante, agradecido de nuevo con la Fundación Konrad Adenauer, con la Universidad Católica, y que el Señor nos proteja y nos dé una conciencia social cada vez más grande, que nos recuerde que todos somos hermanos y que jamás estará permitido para ninguno de nosotros generar enemigos. Aquí lo que tenemos que generar es una conciencia que nos haga capaces de generar justicia y vivir desde la ética que nos lleve al amor político y que nos lleve al amor de los unos por los otros. Muchísimas gracias. Bien. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, sus eminencias. Saludos, Oscar. Saludos, Oscar. Sí. Igualmente, Alvarito, Muchas Dios gracias. le fortalezca, y si por favor me pueden enviar el comunicado de la conferencia, lo voy a agradecer mucho. Bueno, hoy mismo, ya ahorita voy ahí a la secretaría y se lo hago. Y gracias por